Yo soy docente, llevo 9 años en la parte docente en el sector público. Soy profesional en comunicación en radio y televisión de la Universidad de Caldas. Tengo una maestría en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi tesis de grado fue comunicación alternativa, como otra forma distinta de hacer comunicación a lo tradicional, ¿cierto? Sí. Lo tradicional o lo actual está basado prácticamente en 6 medios de comunicación, que son radio, televisión, prensa, revista, cine e internet. Son 6 medios masivos. ¿Y por qué se les dice masivos? Porque congregan gran cantidad de gente en un mismo lugar, en un mismo sitio, a una misma hora, con un mismo programa, con una misma charla, en fin, ¿cierto? Pero ahora todo eso ha sufrido como cierta transformación en esta nueva época y con el impasse que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial. Digamos que todos ese tipo de medios están sufriendo una transformación, ¿sí? Ahora, o sea, los 3 medios pilares actuales son radio, televisión y prensa, ¿sí? Sí. Que son los líderes del periodismo como tal, que son los que el periodista utiliza para poder informar y para poder comunicar, ¿sí? Pero ahora entra con una gran fuerza, con una, digamos que mayor imponencia como medio masivo el Internet, ¿sí? Entendiendo que todavía hay una gran brecha a nivel mundial entre las personas que tienen acceso a Internet y los que no tienen acceso. Esta brecha se llama lo que tiene que ver con los infopobres y los inforricos. Sí, en un porcentaje no muy alto, pero sí todavía existe una brecha en que el acceso a Internet es limitado para aquellas personas o familias que no tienen aún cómo acceder a Internet. Y eso lo estamos viviendo ahora, y seguramente en todo Colombia, en todo el mundo, con la nueva forma que hay que entrar e ingresar para poder estar en contacto con los estudiantes. Ahí nos estamos encontrando con varios perfiles que seguramente no lo sabíamos, porque todavía no estábamos metidos de lleno en eso, pero digamos que todo está dando un gran viraje y una gran transformación que nos evoca a conocer un poco más de los medios de comunicación. Hoy el papel de los medios de comunicación es fundamental. Hoy entran en el punto de clímax más importante y más interesante a nivel mundial, donde tienen una gran responsabilidad en informar objetivamente todo lo que está sucediendo en la actualidad, ¿sí? Y son muchos tópicos, pero para poder llegar a eso también vamos a tocar el tema de lo que tiene que ver con la comunicación alternativa, con la comunicación asertiva, para poder llegar a tener un buen manejo en un medio de comunicación, para poder llegar a utilizar una herramienta como estas, que seguramente muchos hoy apenas también están explorando por primera vez, deben tener un acercamiento a lo que es cómo tener una comunicación asertiva con las personas que estamos compartiendo en el momento, ya sea a través de una llamada, ya sea a través de persona a persona, y son varias características que rodean a la persona asertiva, o mejor dicho, son varias las características que tenemos que tener en cuenta para poder ser asertivos a la hora de hablar, ¿cierto? Bueno. Por otro tema que vamos a tocar es el tema de los medios alternativos. Los medios masivos son unos que son los establecidos, son los que en la actualidad se rigen por ciertos estándares a nivel mundial. Cada país pues maneja sus medios de comunicación, pero también entra por otro lado lo que son los medios alternativos, que son esas nuevas formas como esta. Este es un medio alternativo, el Zoom llegaría a ser un medio alternativo que congrega y genera masa en el momento. Entonces estoy utilizando una herramienta de comunicación para poderme comunicar con ustedes, ¿sí? Pero también hay que entenderla porque tiene un lenguaje distinto, ¿sí? El lenguaje de la palabra tiene un lenguaje distinto
el lenguaje de la televisión es distinto, el lenguaje de la radio es distinto. Entonces hay que saber esos lenguajes para poder llegar con mayor asertividad a la hora de hablar por alguno de estos medios, ¿sí? Ese es otro tema muy importante que hay que tocar, porque cuando nos estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad, en estos momentos, pues se rige a través de un lenguaje corporal, ¿sí? Donde yo tengo la posibilidad de expresarme a través de mis gestos faciales, lo que provocan es ser más certero a la hora de dar la información, y seguramente ahí vamos a ir ampliando un poco más el espectro acerca de lo que tiene que ver con esta área de la comunicación, que se vuelve muy amplia, pues porque son muchos temas que hay que tocar. El último tema que está inmerso es el tema de las técnicas de exposición. Esas técnicas de exposición son muy interesantes, pues porque nadie nació aprendido para poderse desenvolver al frente del público. Y usar la tecnología para poder, digamos, llegar a impactar a un público de 10, 15, 20, 100 personas, pues primero tengo que saber el lenguaje de la tecnología para poder, o sea, tengo que saber el lenguaje de la tecnología, tengo que saber el lenguaje propio, como es mi cuerpo como forma de expresión, y ahora sí aplico las técnicas de exposición para que todo sea un conjunto y las personas que nos están viendo tengan la mayor certeza posible de lo que yo estoy enviando y de la que la información que estoy enviando sea totalmente clara y precisa, ¿sí? Entonces, es como un paso a paso, ¿sí? Esas técnicas de exposición dentro de los formatos, dentro de las guías que yo manejo, tienen un antes y un después, un antes y un durante. Un antes, que es un previo de una preparación. Yo no puedo hablar de lo que desconozco. Yo necesito primero que informarme, investigar. Tengo que apropiarme de esa información, de lo que yo voy a hablar, porque si yo llego a un lugar, a un espacio y voy a hablar de algo y no sé a ciencia cierta de lo que voy a hablar, pues ahí va a haber un problema de comunicación enorme, ¿sí? Sí. Entonces, eso es una de las primeras normas o leyes que hay para tener en cuenta a la hora de aplicar las técnicas de exposición, que tanto la necesitan ahora las empresas, porque la idea es manejarlo al interior de las empresas, pero también como parte personal, como la parte humana. Es que nosotros nos movemos a través de lo sensible, entonces a través de lo sensible también emanamos esas otras facetas que nos permiten que el otro también nos entienda, a través del movimiento de las manos, a través del movimiento del cuerpo, la intensidad de la voz, el tema de la mirada es fundamental en esa parte de penetrar al público para que el público se sienta satisfecho con la información que estamos enviando. Entonces yo creo que esas son las mayores características de las 3 diapositivas que vamos a tener hoy ahí en este espacio. Súper interesante, ¿no? De hecho, yo sé que va a ser de muy gran ayuda porque es algo que muchos tienen que empezar a practicar. Sí, Entonces, digamos que dentro del sondeo que yo he tenido y en conversación con colegas, hemos sabido que muchas empresas dentro de sus debilidades es porque no hay, digamos que un programa o un colectivo que maneje la comunicación organizacional dentro de su empresa que se dedique a generar lo que tiene que ver con el clima, ¿sí? Entonces, cuando usted genera un clima organizacional que te permita tener una mejor comunicación con el otro, ahí te va a ayudar a que la empresa crezca mucho más. Entonces, cuando hay deficiencias en la empresa es porque seguramente hay un gran problema de comunicación, ¿sí? A veces le echamos la culpa a la persona, le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa al compañero, y es porque no hay esa área de comunicación que nos enrute y que nos permita conocer un poco más acerca de cómo nos tenemos que comunicar con el otro.
de qué manera, cómo nos sentamos, desde la manera en que nos tomamos un café y conversamos con la otra persona, estamos sintiendo qué tipo de comunicación nos está dando. Si está llorando, no nos tiene que decir que está triste. Seguramente está llorando de felicidad, o está llorando de tristeza, o está llorando por estar aburrido. Ese es un lenguaje corporal innato en nosotros que también lo tenemos que entender. Entonces, esas faltas de áreas dentro de las organizaciones hacen que de pronto hayan deficiencias, digamos, en la forma de hacer comunicación de una empresa. Seguramente si muchas empresas lo atienden, y ahora aún más, cuando lo presencial ha pasado a un segundo plano para pasar a un primer plano en lo virtual. Es en lo virtual que hay otra característica totalmente distinta. En lo virtual tenemos color, en lo virtual tenemos video, en lo virtual tenemos audio, en lo virtual tenemos movimiento. Entonces son una gran cantidad de elementos que nos está propiciando la herramienta que si no la sabemos utilizar, si no las sabemos utilizar, nos estamos atropellando a nosotros mismos y atropellamos a los demás. Entonces eso es fundamental entender. Hay muchos lenguajes que hay que entender en este tema de la comunicación y bueno, esperemos que de pronto la charla de ahora con los compañeros que van a ingresar pues puedan recoger un poco de esa información y que más adelante podamos ahondar más acerca de cada temática, pues porque esto es muy amplio. Yo creo que yo voy a, en la misma charla que estoy dando aquí con ustedes dos, es más o menos la charla que yo voy a brindar con los compañeros que van a estar acá al frente, ¿cierto? No, y es que el tema de comunicación es un tema demasiado amplio, demasiado. Tiene muchas facetas, tiene muchas facetas. Aún nos encontramos con personas que todavía son tímidas a la hora de exponer, nos encontramos con personas que todavía aún, o por ejemplo yo me veo más o me encuentro más, digamos que hago una mayor actividad de comunicación en lo presencial, ¿sí? Yo soy más de estar con el otro, de estar con los otros, de mirarlos a los ojos, de estar teniendo como un tacto más presente, más que de esta oportunidad. Digamos que esta oportunidad y esta herramienta, en estos momentos apenas estamos iniciando un proceso de, digamos que de afianzar este conocimiento de esta herramienta, que ahora es el Zoom, porque lo estamos aplicando ahora en el colegio con los estudiantes, pero la verdad ha sido, digamos, ha sido complejo, ¿sí? La verdad es que ha sido complejo, porque una cosa es tú recibir la información a estas alturas y otra cosa es que un docente de 50, 55 y 60 años reciba la información de cómo manejar una herramienta como el Zoom. Digamos que aquí lo podemos hacer rápidamente y lo podemos entender rápidamente, pero tiene sus lenguajes y sus formas de accionar. Y de pronto, digamos que otro tipo de personas, digamos, en esa condición, digamos, o en esa edad, no se familiarizan mucho con la herramienta. Entonces es más difícil capturar ese conocimiento. Se necesita un poco más de paciencia, un poco más de sentarse, cacharrear, como decimos en la jerga actual, de estar mirando qué botón estripo, qué botón no estripo, porque como te decía ahorita, no me veo, ¿sí? Entonces es la primera vez que utilizo la herramienta Zoom aquí en el computador, porque lo he venido utilizando, este sí lo he utilizado un poco más en el celular, pero yo creo que para esta presentación es mejor tenerlo, yo creo que en pantalla gigante, ¿cierto? Como para saber quiénes están ahí, para mirarlos a los ojos. Por ahí nos saluda David Cardona. Cardona. Sí.
A las 7 empezamos, ¿cierto? Sí, a las 7. A las 7, a las 7. 20 ¿Cuánto? minutos. 20 Listo. minutos. ¿Cuánto este Zoom se puede caer o No, este tiene no. No, no, Este no, este es derecho. el derechito. derecho? Ah, qué gomelos. Vea pues. Ah, este sí no se cae a los 40 minutos. No, este no. Este si quiere nos vemos 24 horas recorridas. Esa es otra cosa que tenemos que entender. O sea, ¿Te hay que saber, imaginas uno ¿cierto? 24 horas acá pegado? No, 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 no nos da, no nos da, ¿cierto? no nos da el cuerpito. No nos da. Hay también 3 aspectos, los voy a anotar acá de una vez. 4 aspectos. 1, 2, 3, 4 aspectos, que es la comunicación intrapersonal. ¿Saben qué es comunicación intrapersonal? Es como con uno mismo. Eso, comunicación. Hay cuatro elementos o 4 aspectos importantes que de ahí también entra, digamos que hacer conciencia de lo que primero tenemos que entender como arrancar de cero, ¿cierto? Ujú. O sea, una madre que tiene su primer embarazo no sabe ser mamá sino hasta cuando tiene al bebé y en el transcurso de él. Sabe cómo manejarlo. Lo mismo da con esto. O sea, es como arrancar de cero para saber por dónde me meto y qué caminos cojo para llegar a lo que quiero y al objetivo que quiero. Entonces, esa comunicación interpersonal, sí, es el pensamiento que tengo conmigo mismo. Ujú. Como cuando me levanto todos los días a las 6 de la mañana a preguntarme qué me voy a poner para ir a trabajar. Esa es una comunicación intrapersonal. El interpersonal tiene que ver con la comunicación con otra persona, ¿cierto? La comunicación, la comunicación grupal, la comunicación grupal, que es más o menos lo que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a hacer una comunicación grupal, donde hay un grupo no más de 20, no más de 30, no más de 40 personas, las cuales eh, están atentos a discutiendo ciertos temas. Y está en la comunicación masiva, que es como cuando el presidente, es cuando el presidente se emite un informe a través de cualquier canal de televisión o de cualquier canal de radio. Es masivo, que ahí está congregando demasiadas personas, más de millones de personas, miles de personas, ¿cierto? Sí. Entonces viene de lo mínimo a lo máximo, ¿sí? Tiene 4 momentos. Entonces hay que pasar por esos 4 momentos para ir entendiendo un poquito las facetas de la comunicación, ¿cierto? Para podernos adentrar un poco más a lo que son los procesos de comunicación. Que el proceso de comunicación esté entre un emisor, un receptor de un mensaje, pero que a través de ese tiene un contexto, tiene un código y un canal, ¿sí? Sí. Entendiendo también que el contexto, hay que entender algo sobre contexto y entorno, ¿sí? Una cosa es contexto y otra cosa es entorno. El contexto es en el lugar en el que nos encontramos en estos momentos, que son nuestras casas, ¿sí? Si estamos en el trabajo, nuestro contexto es la oficina del trabajo. Y estamos en el estadio, nuestro contexto es el estadio. Pero ahora bien, hay 2 cosas que debemos entender. Ese es el contexto del lugar, pero el contexto de contenido. El contexto de contenido es de lo que estamos hablando. Y en esto de lo que estamos hablando es comunicación. Ese sería nuestro contexto el día de hoy, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar ese tipo de contextos en los procesos de comunicación, ¿sí? Y entorno es lo que nos rodea, lo que está afuera, la calle, las casas, la gente,
los animales, los árboles. Entonces, dependiendo del contexto, también nuestro entorno influye. ¿Sí? Nuestro entorno influye en la forma de comunicación. El código es algo muy importante que tiene que ver más que todo con el lenguaje y tiene que ver con la precisión y la asertividad con la que yo envío ese mensaje. ¿Sí? El código que estamos utilizando en este momento es un código español, es el español, en el cual todos los participantes, digamos que deben hablar el mismo código. Si no hablan el mismo código o si no entienden el código con el cual yo estoy comunicándome, no están ellos capturando la información de la mejor manera, ¿cierto? Entonces Sí. hay que utilizar otro tipo de códigos totalmente distintos. Entonces ya entra el código tiene que ver con el lenguaje, inglés, francés, alemán, japonés, español. Entonces dependiendo de donde nos situemos, utilizamos el código. Ahora bien, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si todos acá no tuviéramos la oportunidad de la palabra hablada, una cosa es la palabra hablada y otra cosa es la palabra escrita. La palabra hablada tiene unos signos y la palabra escrita tiene otros, tiene lenguajes distintos. Si no tuviésemos la posibilidad de tener la palabra hablada, sino de estarnos comunicando o informando a través de señas, eso tiene otro código distinto, que es el lenguaje de señas. Tendríamos que saber el lenguaje de señas para podernos comunicar con todos y que todos nos entiendan, ¿sí? Como cuando sale en el televisor en una esquina la persona que está haciendo su lenguaje de señas, está directo hacia ese nicho de personas que no entienden la palabra hablada, seguramente entienden la palabra escrita, pero solamente se identifican con el lenguaje de señas. ¿Sí? Entonces, y el canal, que es el medio por el cual nos estamos comunicando, en la actualidad el canal que estamos utilizando es el canal virtual, es el Zoom, es el programa como tal, es el canal, el programa como tal. Si estuviéramos presencial, el canal es el habla, ¿sí? Si estuviéramos presencial, si estuviéramos en una reunión de 15 y de 20 viéndonos físicamente, el canal sería el habla, ¿sí? Entonces mira cómo la cantidad de elementos que nos permiten conocer de la comunicación nos abren un poco más el espectro de cómo debemos nosotros entender un poco lo que tiene que ver la comunicación para podernos expresar con los demás. Yo creo que ya acabamos, ¿cierto? Eso era todo, señores. Eso era todo. Yo creo que ahí Natalia ya puede decirle a todos los compañeros que vienen en camino a las 7. Yo me quedo acá y yo escucho. Uy, no. Me enloquezco. Todavía me falta mucho para poder llegar a ese nivel. Permíteme, yo traigo un vasito con agua. Dale, claro que sí. Me voy a ir a hacer un cafecito. Uy, se aguanta un café. Listo. Otra cosa, Luis Augusto. Espere que me hice un café, me estoy haciendo un café. Oiga, Luis Augusto, otra cosa. Si se va la luz, ¿qué? ¿Ah? Si se va la luz, ¿qué? Ah, no, y si baila. Si se va la luz, paila. Ah, bueno. Ahí tenemos, hay, digamos, una falencia de la herramienta. Un librito, pues, para aprender a redactar bien. ¿Cómo? Yo a veces me embalo para redactar bien. Se queda uno pensando mucho. Voy a revisar. Voy a revisar. Déjenme revisar. No, es que ¿Y esos son sabes el procesos. de Juli desde cuándo? Desde el ¿Cómo? lunes. Desde el lunes son de Juli. Sí. Desde el lunes. ¿Y la niña? Sí, no, bien, bien. ¿Está dormida? No, están todos allá
adentro viendo televisión, yo estaba acá en la sala. Pero usted me va pasando me puede mostrar la diapositiva ahí mientras tanto, que para yo saber cómo es la cosa. Yo me estoy terminando un café, ya se elabora Casprera. Bueno, hágale pues.
Hola Jackson, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y vos? ¿Cómo has estado? Muy bien, sí señor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, hermano. Ah, bueno, me alegra Trabajando mucho. juicioso. Ah, excelente. Está muy bien, hermano. ¿Cómo van las cosas en esta nueva época? Hermano, aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho. Sí, la verdad que ha sido de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, bueno, de nuevos retos y, bueno, repensarnos. Claro, eso De bueno. toca ir coger otros caminos distintos Sí, que nos señor. permitan ver un panorama, ¿sí? Porque de igual manera, pues, el tema está un poco difícil, pero a medida que van pasando los días, pues, hay que irse uno acomodando a esto que surge de improviso, pero pues igual son retos que hay que tomar y que a medida que va pasando el tiempo, pues seguramente se van a ir alivianando. Exacto, sí, yo creo que es un tema de irnos dando cuenta, de ir aceptando el cambio, de... Pero si yo le daba y no me daba. ¿Cómo así que usted le daba y no le daba? Viviana. ¿Viviana? Jay, no había silenciado, qué pena. Tranquila. Qué vergüenza, qué vergüenza. A Luis como lo hacen pasar penas por allá. Bueno, vamos a ver. Son 18, nos faltan 3 minuticos para que iniciemos. Juli, entonces Ahí mañana están. 11 de la mañana, ¿cierto? Ya Sí, quedó listo. señor. Ya quedó listo. Acá tenemos conectado a David Cardona, a Freddy. Hola Nata, ¿cómo estás? Natalie, Paula, Sonia Rubio y a Viviana. Juli, ¿Cómo muy han bien, estado? ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué Juicioso, rico. trabajando. ¿Y tú cómo has estado? ¿Mucho frío en Manizales? Uy, sí, impresionante. ¿Ha estado Ha estado oscurito? lloviendo. ¿Qué? No, imagínate que ha estado lloviendo como los últimos 3, 4 días y no para de llover. Ayer hizo un ratico Acá. sol por la mañana y ya. Juli, ¿usted va a abrir la presentación desde el suyo o qué? ¿O lo abro yo desde el mío? Yo la envié al ¿Me WhatsApp. estás, me estás preguntando a mí o Sí. a Jackson? No, usted. Ah, ¿cómo? Pues preferiblemente si lo haces tú. Sí, listo. Si le- ¿Iniciamos a las 7 en punto 7 en punto. con los que hayan o esperamos 5 7 en minuticos, ¿ok? punto. 7 en punto. Listo, listo, perfecto. La verdad lo que buscamos en la escuela es, digamos, como acá Puntualidad. tenemos puntualidad. ¿Qué más vi bien o no? Jay, todo muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy bien. Ahí vamos avanzando. Me alegra mucho. ¿Dónde está la niña? Luciana, hermosa, estudiando juiciosa todas las mañanas. Ah, bueno. Y la niña y Rafaela, ¿cómo ha estado? Ah, también. Muy bien. Aquí con muchas cosas, haciendo muchas cosas con la bebé todos los días. No, es que así En eso toca, andamos, en eso toca que andamos. para entretenerlos. Sí, claro. ¿Entretenerlos con Pepa o qué? No, eso es lo que hay que evitar todo lo posible que estén pegados del celular y el televisor. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso es lo que hay que hacer. Claro, ¿y tu papá y Adri cómo van? Mi papá, la verdad, más o menos. Un poquito. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Tenemos a Viviana, tenemos a Francia, tenemos a David, a Freddy, a Natalie, a Paula, a Sonia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos un súper invitado de calidad. Tenemos a Jason Julián Cardona.
Él es comunicador en radio y televisión y tiene un magíster en comunicación educativa. Hoy vamos a trabajar un tema que sé que a muchos les interesa y las personas que han tenido la posibilidad de vivir los procesos de formación en la escuela también han conocido un poco de él, y es el tema de la comunicación asertiva. Entonces, bueno, no te quito más tiempo, Jason. El auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Perfecto, muchas gracias a usted y a Luis Alberto, a Living y a la empresa Nativo por esta invitación, que la acepto con muchas ganas y con muy buena energía para poderles brindar a ustedes una información muy importante acerca de lo que tiene que ver con la comunicación. Y más que todo como en esta época que nos convoca, ¿cierto? Básicamente nosotros vamos a tocar tres temas muy importantes que tienen que ver con la comunicación asertiva, que tiene que ver con también con las técnicas de exposición y que también tiene que ver con los medios masivos y la comunicación alternativa. Pues para hablar de comunicación, la verdad es que tiene muchos campos, ¿cierto? Y como tiene tantos campos, vamos a dar como un abrebocas y un panorama para que ustedes más o menos como que refresquen algún conocimiento que ya tengan previo acerca de la comunicación y después podamos profundizar más en ello. Uno de los primeros temas más importantes que vamos a tocar en esta primera etapa, en este primer momento, tiene que ver con la comunicación asertiva. Y pues para poder llegar a una comunicación asertiva, pues hay que entender varios procesos. La comunicación es un proceso y como tal, pues demanda entenderlo. Y para entenderlo, pues tenemos que pasar por lo menos como por 4 tópicos importantes que tienen que ver con la comunicación intrapersonal, que es la comunicación con la que yo llevo conmigo mismo. Un ejemplo puede ser cuando nos levantamos a las 7 de la mañana y nos preguntamos qué nos vamos a poner para ir al trabajo. Esa sería la comunicación intrapersonal. Entra un segundo elemento que sería la comunicación interpersonal, que es la comunicación que llevo con el otro. Ahí ya empezamos a ingresar un poco más como a esa necesidad eventual que es cómo me comunico con ese otro, qué lenguaje utilizo para comunicarme con esa otra persona. Estoy utilizando un lenguaje corporal, estoy utilizando un lenguaje escrito, un lenguaje hablado. Son procesos distintos. El lenguaje, la comunicación hablada, la comunicación escrita y la comunicación corporal son procesos cada uno distintos y que hay que entenderlos. Entonces, ese sería como el segundo tópico. Cuando tenemos una comunicación interpersonal, ya nos podemos adentrar un poco más a lo que tiene que ver con la comunicación asertiva. La comunicación grupal, en estos momentos, pues nosotros estamos desarrollando una comunicación en grupo, en la cual nos estamos comunicando cierto número de personas, entre 20, 25, 30 personas, la cual estamos colocando un tema sobre la mesa para discutirlo y estamos utilizando una herramienta tecnológica para podernos comunicar. No estamos físicamente, no estamos leyendo la comunicación corporal, no estamos utilizando de pronto, no estamos escribiendo en un papel, pero sí nos estamos viendo a través de lo virtual y es una herramienta que en estos momentos seguramente la estamos explotando muchas personas a nivel mundial. En mi faceta como docente, en la actualidad que llevo unos 9 años, pues hemos estado utilizando esta herramienta para poder tener, digamos, actividades grupales en las cuales podamos avanzar un poco en nuestras tareas diarias, ¿cierto? Ha tenido sus pros y sus contras, ¿sí? Porque pues de igual forma las herramientas que nos posibilitan la comunicación como tal, porque esto es un medio de comunicación, pues tiene su lenguaje y para poderla utilizar de manera adecuadamente tenemos que entenderla, o sea, tenemos que saber su lenguaje para poder entenderla y así enviar un mensaje asertivo. El último punto sería la comunicación masiva y más que todo tiene que ver con los medios de comunicación, con la cual yo me comunico a través de radio, de televisión, de prensa y otros medios masivos
nos evoca pues, el mundo de hoy y en la actualidad. La asertividad tiene que ver más que todo con la precisión en la que yo envío un mensaje. ¿Sí? La precisión, es la claridad con la que yo verdaderamente envío un mensaje. Se necesitan tener relaciones respetuosas y honestas para poder que el otro conserve esa información y la convierta en conocimiento útil. Si nos vamos a un ejemplo, si estamos de pronto en una exposición en nuestra empresa y la persona que está dando la exposición de su tema no está siendo lo suficientemente claro en enviar ese mensaje, eso quiere decir que no está siendo asertivo, y las personas que están recibiendo ese mensaje, pues definitivamente no están entendiendo absolutamente nada. Entonces, hay que entender primero que todo el lenguaje hablado, que tiene su proceso, el cual debe pasar a través de un emisor, a través de un mensaje y un receptor. Digamos que esa es la norma, esa es la línea más importante que tenemos que entender nosotros para poder llegar a una asertividad, que son emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Digamos que si yo sé manejar esos elementos que me brinda la comunicación, digamos que puedo saber un poco cómo debo ser asertivo con las otras personas que me están escuchando y que me están viendo. ¿Sí? El emisor es el que emite el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje, que en este momento son ustedes. El mensaje como tal tiene que ver con la comunicación, con la información que estamos hablando. El canal que estamos utilizando en la actualidad es Zoom, es un canal virtual. El código que estamos manejando es el código español. Si seguramente estuviera manejando un código distinto al español, que fuera de pronto inglés, japonés, alemán, no estaríamos hablando el mismo código, entonces no estaría siendo asertivo con ustedes. También tenemos que ver con el canal que estamos utilizando en la actualidad. Y bueno, digamos que eso es otro proceso para poder llegar a lo asertivo. Digamos que eso es someramente lo que tenemos en esta primera etapa. Entramos en un segundo momento, en una segunda diapositiva que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y los medios alternativos. Esto es un tema muy amplio, pues porque, a ver, los medios masivos de comunicación son 6 en la actualidad, que son radio, televisión, prensa, que son los medios más importantes en esos momentos, de los cuales los periodistas se apoyan para poder enviar información. O los otros medios masivos son la revista, el cine y el internet. Ahora, lo que nos evoca en esta época actual, resulta ser que el medio masivo más importante del momento a nivel mundial empieza a escalar, ¿sí? Digamos que ya no viene siendo tanto la televisión, la radio y la prensa, sin ser los más importantes, sino que ya el internet pasa a un primer plano. Ya empezamos a buscar más la noticia por Google, empezamos a buscar más la información por YouTube, empezamos a buscar más la información por este tipo de plataformas que nos acercan un poco más a esas personas que con las cuales no podemos tener ningún contacto físico, ¿sí? Entonces, digamos que los medios de comunicación son muy importantes en esta actualidad, pues porque tienen un papel fundamental, que es la de informar, ¿sí? Nosotros a partir de este canal de comunicación, que es esta plataforma y esta herramienta que es el Zoom, nos estamos comunicando, nos estamos informando. Cuando prendemos la televisión, ahí también recibimos información del resto de medios. Digamos que de los 6 medios, el más afectado es el medio de comunicación masivo, el cine. En un cine se pueden congregar 200 personas, 150 personas, pero es un medio que ahora ha tenido, digamos que ha estado débil, ¿sí? Por el momento por el cual estamos pasando. Entonces ya no es masivo, ya empezamos a utilizar otro tipo de medios que nos acerquen más a la información, que nos ayuden más a entender un poco el asunto y la información que nos llega de muchísimas maneras y de muchísimos lugares. Entonces, digamos que cada uno escoge el medio de comunicación predilecto,
¿sí? Estas etapas que estamos tocando ahora en esta segunda etapa, la quiero también plantear para la parte empresarial y para la parte humana. A veces seguramente en las empresas que no tienen, digamos, sus áreas de comunicación, tienen algunas debilidades, y es porque no se le puede echar la culpa a los jefes, no se le puede echar la culpa a los compañeros de trabajo, a los empleados. Seguramente es porque hace falta un área de comunicación que ayude y que contribuya a que los canales de comunicación dentro de una empresa sean eficientes. En ese sentido, las relaciones interpersonales, cuál es esa comunicación que tengo que tener con mis compañeros, la comunicación asertiva que tengo que tener con mi jefe a la hora de platicar con él de un tema importante de mi empresa, a la hora de responder frente a un público que está observando una exposición, cómo debo comportarme, ¿sí? Entonces, digamos que las áreas de comunicación dentro de las empresas son relevantes. Definitivamente, cada empresa debe tener, digamos, su área de comunicación para que ayude a canalizar, digamos, las dificultades que se presentan entre las relaciones interpersonales de los empleados, ya que la comunicación ayuda a canalizar, a solucionar problemas dentro de las empresas. Y a la parte humana, pues es con nuestras relaciones personales. Relativamente, cuando yo me comunico a través de un medio masivo de comunicación como es la televisión, pues ahí estoy yo recepcionando a través de sonido, imagen y movimiento la información, ¿sí? Cuando yo estoy escuchando radio, estoy recibiendo la información a través de la audición. No estoy viendo quién la está emitiendo, pero la estoy escuchando. Pero yo hago, digamos, imágenes mentales. Yo recreo en mi mente lo que estoy escuchando. Eso es lo más rico del medio de comunicación como la radio. Lo que es, por ejemplo, el medio de comunicación como el cine y como estas plataformas en las cuales nos podemos ver, pues generan color, generan imagen, generan sonido. Entonces digamos que podemos capturar mucho de aquí, mucho de allá, mucho de más allá para poder enriquecer nuestro conocimiento a través de la comunicación. Una tercera etapa es lo que viene ahorita con lo que tiene que ver con el tema de las técnicas de exposición. Digamos que para poder plantear, existen muchas técnicas de exposición en el momento. Me puedo apoyar del foro, me puedo apoyar del panel, me puedo apoyar del FISI 66 como una estrategia, como una herramienta de comunicación a la hora de exponer. Pero en realidad, para poder llegar a una exposición efectiva con un público del cual me esté viendo, con un público de 40, de 50, de 80 personas dentro de un espacio, tengo que haber pasado por esas primeras etapas. Entender el proceso de comunicación, en la cual de tener un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código, y a través de él saber cómo me voy relacionando con las otras personas. Definitivamente tengo que pasar por esos procesos. Debo entender también los procesos que se utilizan o que utilizan los medios de comunicación para informar. Debo entender esta herramienta. Si yo no entiendo esta herramienta, como es esta plataforma que estamos utilizando en el momento, si no la sé utilizar, si no sé cómo se maneja, seguramente no voy a ser asertivamente a la hora de pasar mi información. Entonces yo tengo que entender este lenguaje, tengo que saber qué tecla debo estripar para saber de que esto no se me alborote acá y de pronto se me borre algo, ¿sí? Debo entender qué debo hacer en esta plataforma para poderme comunicar con ustedes. Entonces, ahora bien, con las técnicas de comunicación es igual. Si yo estoy en un espacio, si yo estoy, por ejemplo, en un espacio encontrándome con 20, 30, 40 personas, ¿qué herramienta voy a utilizar? Si yo voy a utilizar un videobeam, tengo que saber el lenguaje del videobeam para poder difundir la información y ser asertivo a la hora de enviar mi mensaje. Si no lo sé manejar, no utilizo esa herramienta. Si yo utilizo como una herramienta de pronto una cartelera,
para exponer un tema, pero si yo doy la espalda a mi público, seguramente no estoy siendo asertivo a la hora de dar la información, o sea que no puedo escoger esa herramienta como técnica de exposición. Entonces, digamos que las técnicas de exposición tienen un antes y un durante. Entonces, digamos que para yo poder primeramente saber de qué voy a exponer, yo tengo que investigar un tema. Yo no puedo hablar de lo que desconozco. Definitivamente, cuando yo voy a utilizar una técnica de exposición, primero tengo que saber de lo que voy a exponer y ampliar la información, investigar la información. Y de ahí se suscitan una serie de elementos importantes como la preparación del material, qué material voy a utilizar para poder exponer dentro de un grupo un tema importante. También tengo que tener en cuenta la presentación personal. Muchos de los asistentes, o más que todos, de poner atención al tema, le ponen atención al expositor, cómo está vestido, cómo se desenvuelve dentro del espacio. Entonces la presentación personal como una técnica de exposición también es importantísima. La puntualidad, estar siempre 10 minutos antes, 15 minutos antes dentro del espacio para saber cómo lo voy a utilizar, qué elementos voy a disponer dentro del espacio que voy a utilizar para poderme desenvolver y enviar el mensaje asertivamente y que el público lo entienda. Es importantísimo. La programación y la duración de la exposición es también muy válido. No puede ser ni tan larga ni tan corta. Hay que saber medir los tiempos de exposición. O sea, tampoco hacer una investigación tan larga que se vuelva tan sosa a la hora de dar la información y tengamos una exposición de 1 hora y media y 2 horas y el público seguramente pueda estar dormido o no le interese lo que se está hablando. Entonces, ni tan corta que tampoco sea placentero haber tenido la información y que con eso enriquezca mis conocimientos, porque ojo, frente a la información que yo reciba, yo tengo que hacer de ella conocimiento útil. Es decir, frente a toda la información que se nos suscita de forma empresarial y de forma personal, yo del otro aprendo y de la empresa aprendo. Entonces, tengo que coger de aquí y de allá para convertirlo en conocimiento útil. Si yo no estoy convirtiendo esta información en utilidad, pues seguramente no voy a llegar al objetivo o a la meta que estoy aspirando. Importante también elaborar una estrategia y una estructura. Estrategia y estructura dentro de una técnica de exposición son distintas. La estructura tiene que ver con la organización del espacio, tiene que ver con el planteamiento del tema, la estructura tiene que ver, la estrategia, perdón, tiene que ver con qué materiales utilice, si utilice la herramienta tecnológica, si utilice un video, utilice la televisión como medio de comunicación para poder enviar información asertivamente. Y la estructura tiene que ver con el orden. ¿Quién arranca, quién va de segundo, quién va de tercero, o si es una persona, tener bien, digamos, definidos los temas en su orden y dirimirlos de una manera fácil y con un lenguaje, digamos, entre comillas, coloquial, que todos lo entiendan. Si yo voy a utilizar un lenguaje técnico a la hora de comunicarme, si las otras personas no saben esa palabra técnica, ahí van a tener una piedra en el zapato. Entonces, utilizar el lenguaje más preciso me llevará a que esa persona obtenga la información que yo quiero. Y así va a ser, y así va a ser asertivamente, así va a ser asertivo. Si yo manejo un lenguaje tranquilo, un lenguaje especial, un lenguaje en el cual todos me entiendan, seguramente voy a lograr el objetivo, y es que todos hayan tenido la información de primera mano. De otro lado, pues hay que tener un estilo mejorado para esa técnica de exposición. Importante, cada ser humano tiene una forma de desenvolverse distinta, tiene un estilo distinto de exponer, tiene un estilo distinto de poderse presentar frente a las personas. Y también aclarar dudas al final. Y en un último proceso estamos también con el durante.
llegó el momento de estar frente al público, llegó el momento para poder lanzar el tema como este, ¿cierto? Porque yo para poder haber planteado, digamos que estos 3 temas, yo tuve que haber investigado, tuve que haber leído, tuve que haber primero buscado una información que nos permitan acercarnos y a profundizarlo mucho más adelante en otra oportunidad, este tema que nos suscita el día de hoy. Entonces llegó el día y el momento para poder estar frente al público. Ahora bien, ¿cómo voy yo a exponer el tema frente al público, que es lo que nos importa cuando llegó ese momento? O sea, exponer no es leer lo que veo en pantalla, exponer no es leer lo que está pegado al tablero en una cartelera. Exponer va más allá, va más que todo con lo humano. Hay muchísimas herramientas que nos pone la vida en un momento importante y debemos saber utilizarlas, ¿sí? Herramientas como esta y herramientas como el cuerpo. Lo corpóreo comunica, nuestros gestos de la cara también comunican. Si yo estoy llorando, no tengo que decir que estoy aburrido o que estoy contento, seguramente ese es el lenguaje que mi cara pueda estar representando en el momento. El manejo de las manos, el manejo de los brazos, el manejo del tono de voz es fundamental cuando yo estoy dando una exposición frente al público. Es importante esa herramienta, tiene que ver con los altos y los bajos y los niveles de la voz, qué tipo de nivel de voz debo utilizar a la hora de estar frente a las personas. Si estoy en mi empresa y estoy desarrollando una exposición, yo tengo que saber muy bien el espacio en el que me encuentro, cuántos asistentes están, qué tipo de nivel de voz debo utilizar para que todos me escuchen, y cada vez que yo estoy moviéndome dentro del espacio una y otra vez, yo tengo que saber utilizar los niveles de voz, ¿sí? La mirada es fundamental, la mirada de 1 o 2 segundos a cada asistente dentro de un espacio hace que esa persona en esos momentos capture la información y le quede en el cerebro. Entonces, mire que el barrido que hice en este preciso momento, hay un panorama grande de lo que tiene que ver con el área de comunicación y cómo debo afrontarlo en la época de hoy. Hoy estamos teniendo una transformación importante y a lo que nos evoca es a utilizar en este preciso momento más esta herramienta, ¿sí? Nos está evocando más utilizar la televisión como medio de información, más la radio como medio de información, más el periódico como un medio escrito para informarnos, ¿sí? Cada uno de ellos, como dije anteriormente, tiene su lenguaje, pero en la época de hoy nos suscita utilizar este tipo de plataformas que nos acerquen más con aquellas personas que no vemos o que seguramente por este medio podemos enlazarnos para poder avanzar en ciertos conocimientos y ciertas tareas que se nos presentan día a día. Entonces el panorama de la comunicación es grandísimo, ¿sí? Primeramente vimos lo que tiene que ver con comunicación asertiva y el proceso que debemos entender para poder llegar a ser asertivamente tanto en mi empresa como en mi parte personal. Seguramente cuando nos topamos con un amigo en la calle, cuando nos tomamos un café con un amigo o con una amiga en una cafetería, nosotros debemos manejar un lenguaje asertivo, que va desde la palabra hablada, seguramente desde mi parte corporal, mi parte gestual, de qué manera estoy enviando esa información para que esa persona la entienda de la mejor manera y así poder avanzar en los temas. Medios de comunicación de la actualidad versus comunicación alternativa, que se me pasa en la diapositiva anterior. Están los medios masivos y la comunicación alternativa como otro medio distinto. La comunicación alternativa es la no establecida, ¿sí? Entonces, esto es comunicación alternativa. Lo que estamos haciendo en este preciso momento es comunicación alternativa. Esto da fe de hecho. Estamos utilizando una herramienta totalmente nueva para muchos que hoy seguramente están aprendiendo a utilizar por primera vez,
y es comunicación alternativa. Estamos utilizando unas diapositivas en las cuales hay una información. Estamos utilizando la herramienta como comunicación alternativa para podernos comunicar entre nosotros y así poder avanzar en nuestra vida. Entonces, la comunicación alternativa viene a ser esas otras nuevas formas en las cuales yo me puedo apoyar para poderme comunicar con otras personas, ¿sí? ¿Cómo hago yo cómo le hago yo llegar a un pariente que está en otro país, pero que no tiene ningún medio o no utiliza ninguna plataforma o que no tiene por lo menos internet? ¿Cómo hago yo para comunicarme con esa persona? Debo saber qué tipo de herramienta utilizar, qué tipo de comunicación alternativa crear, porque eso es lo más bonito. Mi tesis de la maestría en comunicación alternativa estaba dirigida a lo que tiene que ver con esos otros medios que yo debo o con la innovación que yo debo utilizar para poderme comunicar con el otro. Cuando yo creo un boletín, estoy haciendo comunicación alternativa. Cuando yo estoy en mi empresa y creo un medio alternativo como un boletín para poder informar a través de él acerca de las áreas que se desenvuelven en la empresa, estoy utilizando comunicación alternativa. Cuando yo envío una carta a otra persona, también tiene que ver con comunicación alternativa. Entonces, digamos que el campo de la comunicación alternativa es muy rico, pues porque aquí lo estamos utilizando. Entonces, yo creo que es una muy bonita, un muy bonito momento para poder sacarlo. Creo que algo se está escuchando por ahí en el fondo. Se escucha la televisión, se están comunicando a través de televisión, ¿no? Por ahí están escuchando televisión, bueno, eso está bien. Entonces, interesantísimo utilizar la comunicación alternativa como forma de comunicarme con otra persona, pero ¿cuál es la innovación que yo voy a utilizar? ¿De dónde me voy a apoyar yo? ¿Qué voy a crear? ¿Sí? ¿Qué voy a crear? ¿Qué nos vamos a inventar? Que en esta nueva época nos suscita una reinvención hasta de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, muchas de las empresas hoy se deben de estar preguntando, ahora, ¿qué haremos con nuestra empresa? ¿Cómo la vamos a sacar adelante? ¿Qué vamos a utilizar? ¿De dónde nos vamos a pegar? ¿Qué vamos a investigar? Entonces ya empieza una reorganización de un poco de cosas en las cuales debo, dentro de esa reorganización, debo organizar ciertos tópicos que me ayuden a avanzar y a canalizar otras formas de poderme comunicar con los demás, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que estos son más o menos los 3 temas fundamentales de la noche de hoy, que seguramente en una otra oportunidad vamos a poder profundizar más en ello, poder inventar nuevas formas de comunicar y poder tener una mayor asertividad a la hora de poder relacionarme con el otro a través de mi cuerpo, a través de mis gestos, cómo utilizarlos de una manera adecuada, que no sea tan, digamos, tan inusual en el momento en que me encuentre, que sea preciso, que sea asertivo en el momento en que yo esté dando la información. Entonces, yo creo que el momento de hoy nos evoca a eso, a estar informados, a saber informar y a saber utilizar las herramientas que nos ponen sobre la mesa para poder informar. Entonces, ese es más que todo como la información del día de hoy. Jason, por acá nos hace una pregunta, Freddy. ¿Las redes sociales qué porcentaje ocupan como canal de comunicación? Bueno, en realidad hay un aspecto importante sobre las redes sociales en el mundo de hoy, que tienen gran fuerza, pero a veces por lo mismo, como no las sabemos utilizar, resultan que empiezan a ser un arma de doble filo. Yo me encuentro con muchísimas, digamos, alteraciones en las redes sociales con Facebook, con Instagram, donde empiezan a suscitarse cierta serie de comentarios, ataques y a lo uno y a lo otro. Entonces, digamos que en ese momento la herramienta no está siendo utilizada como debe de ser. Las redes sociales en estos momentos juegan un papel fundamental
Y en esta época hay que saberle dar uso. ¿Para qué voy a utilizar Facebook? ¿Para qué? En ese momento que lo voy a utilizar, ¿para qué es? ¿Para informar o para desinformar? Una cosa es informar y otra cosa es desinformar, ¿sí? Si yo estoy mal con alguien, si a mí me cae mal con alguien, pues entonces yo no voy a utilizar el Instagram o el Facebook para dar una información donde todo el mundo lo pueda estar viendo. Entonces yo creo que ahí estoy utilizando mal la herramienta. Sencillamente para poder tener Instagram, YouTube, Facebook y estas aplicaciones de redes sociales, definitivamente tengo que tener internet, ¿sí? Todavía hay una gran brecha entre lo que tiene que ver con el internet o el acceso a internet, donde están una gran brecha entre los infopobres y los inforricos. Digamos que en un porcentaje mínimo aún falta llegar y acaparar ese otro campo que no tienen acceso a internet para que ellos también puedan utilizar las herramientas e informarse de ellas, ¿sí? Todavía falta aún. Nos hemos dado cuenta en estos momentos que aún faltan, digamos, más canales, más canalización, perdón, de lo que tiene que ver con el Internet en aquellas áreas donde no pueden llegar. Entonces, ahí seguramente tendrá que existir otras formas de poder construir Internet para poder que lleguen a esas áreas que lo necesitan. Si de pronto hay más preguntas, más inquietudes, con mucho gusto. Si quieren, los invitamos a que abran sus cámaras, sus micrófonos y le pueden hacer las preguntas que requieran. Jason. Sí, claro, con mucho gusto, no hay problema. Los que deseen, bienvenidos sean y desde lo que sea propio del tema, con mucho gusto podemos abrir un debate, podemos mirar qué otras dudas tengan. Lo más importante es que podamos coger la herramienta de la comunicación. Hay muchas cosas que debemos utilizar en este aspecto, ¿sí? Entonces es saberlo utilizar. Jason, mientras se anima los que nos están acompañando en la sesión, te quiero preguntar, digamos ahorita, en esta situación que estamos viviendo, en la cual nos hemos visto abocados a convivir más tiempo de lo acostumbrado con nuestras parejas, nuestros familiares, ¿qué papel empieza a jugar la comunicación asertiva en este tipo de situaciones? Bueno, efectivamente es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. El papel fundamental de la comunicación asertiva en la época de hoy, en el momento de hoy, pues hay ciertos aspectos. Uno es que definitivamente nos evoca a utilizar una herramienta como el Internet para poderme comunicar con la otra persona o con los que necesito comunicar. En mi casa, digamos que en mi contexto, yo ya tengo un lenguaje que estoy utilizando actual y con el cual me estoy relacionando. Estoy relacionándome con mi papá, con mis hermanos, y ya sé cuál es el lenguaje que utilizo en la actualidad para comunicarme con ellos. Ahora bien, la comunicación asertiva se basa en la precisión en la que yo envío un mensaje, con la claridad en la que yo envío un mensaje. Si estoy en mi casa y estamos en un proceso actual en el cual digamos que la presencialidad ha pasado en un tercer plano, porque ya viene lo virtual. Lo virtual tiene un lenguaje distinto. Yo tengo que saber manejar esta herramienta para poderme comunicar con usted. Las palabras que están en la diapositiva deben de estar bien escritas para que la persona que está leyendo tenga una precisión en su información que está recepcionando, ¿sí? Entonces la asertividad va desde eso, saber manejar la herramienta que estoy utilizando. Si estoy utilizando lo que hablábamos ahorita de las técnicas de exposición, si yo voy a utilizar la de videobeam, tengo que saber el lenguaje del videobeam, porque si yo llego faltando 5 minutos, 10 minutos a presentarlo y no se va a manejar el videobeam, ahí no estoy atendiendo asertividad en ello, desde la parte tecnológica, ¿sí? Pero si yo no necesito manejar el videobeam y sé manejar el tema y tengo el tema
dentro de mí, que lo puedo expresar simplemente con un marcador, un tablero y con la expresión de mi cuerpo, yo creo que ahí también hay otra forma de asertividad en ese momento, ¿sí? Entonces, digamos que las plataformas en la actualidad, a lo que viene la pregunta, es que hay que saberlas utilizar, ¿sí? Y con la pregunta anterior, debemos saber utilizar las herramientas, ¿sí? Y muchas personas, digamos que no es que no las sepan utilizar, las utilizan mal, digamos de otra manera, como para no herir susceptibilidades, ¿cierto? Entonces, digamos que es eso, es aprender el lenguaje. Así como la comunicación, digamos, como la comunicación hablada tiene un proceso, la comunicación escrita tiene otro proceso. Digamos acá un ejemplo, la pantalla si vemos, les voy a dar un ejemplo de lo que tiene que ver el proceso de la comunicación escrita. Cada letra es un signo, cada letra es un signo. Y digamos que en su composición la E y la L dice él, ¿sí? Entonces ahí ya está el lenguaje escrito, ya lo entiendo, es un artículo. El ser humano, cuando yo leo, ya sé el lenguaje y ya sé el código, que es español, ya sé el lenguaje y ya sé que la conformación de esos signos me da una palabra asertiva, ¿sí? Entonces, ese es otro proceso. El proceso de la comunicación virtual es otra. Hay color, hay movimiento, hay dispositivos en la parte inferior que debemos saber utilizar en el momento adecuado. Hay sonido, en la cual usted me da a mí la apertura para poder hablar y para poder escuchar a los participantes. Entonces hay que saber utilizar la herramienta para poder ser asertivos, definitivamente. Muchas gracias, Jason. Bueno, ¿quién más se anima? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué más quieren conocer acerca de la comunicación asertiva? Pueden activar sus micrófonos. No sé si de pronto le quedó claro a la persona con la pregunta anterior, la respuesta sobre el papel de las redes de los dispositivos actuales. A ver si nos responden. Jason, buenas noches, ¿cómo estás? Jason, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, lo preguntaba y mi pregunta era puntual porque como hoy en día se están utilizando tanto la parte de las redes, entonces de pronto no sabía si las redes hacían parte dentro de todo este lenguaje asertivo o comunicación asertiva que se tiene pues normalmente, y como bien lo decías, a veces hay más desinformación, pero lo que sí también es real de que hoy en día es una comunicación vía internet, pues también como lo decías, pero que se está usando muchísimo. Entonces yo quería saber era qué propiedad, qué porcentaje abarcaba pues toda esta comunicación asertiva a través de las redes, porque dicen muchas personas que hoy en día son los canales inclusive que más se utilizan, como lo decías también, inclusive más que noticieros, más que la televisión, más que la radio, más que otro tipo de comunicación pues asertiva que se tiene. Entonces, sí, definitivamente, Freddy. Lo que hablábamos de los 6 medios de comunicación masivos, ¿sí? Los principales que son la televisión, la radio y la prensa, se siguen moviendo en la actualidad fuertemente. Es más, en el hoy son los medios que han elevado el porcentaje de utilización al tope, pues porque como estamos en un confinamiento, digamos que entonces, ¿cómo me informo? Si tengo el televisor lo prendo, si tengo la radio, la mamá que se levanta o el papá que se levanta a las 5:30, 6 de la mañana, lo primero que hacen es encender la radio para estar informados. Entonces es una radio masiva, es un medio de comunicación masivo. El periódico igual, cuando llega el periódico debajo de la puerta a su casa, pues definitivamente lo estás manipulando, estás teniendo tacto con el medio masivo como el periódico, lo estás oliendo, estás teniendo una sensación en tus manos, o sea que hay un tema de sensibilidad también, en el cual yo me estoy apropiando de una información y la estoy adquiriendo. Ahora bien, el Internet,
digamos que ya entra, ya no entra, ya no está dentro de los 6, sino que ya viene siendo como el más importante de todos en la actualidad, porque seguramente la gran mayoría de personas tienen un computador o un celular en su casa, entonces seguramente prefieren más que ver televisión estar conectados en la red a nivel mundial, porque pueden visitar múltiples aplicaciones. Entonces, al visitar múltiples aplicaciones, me estoy informando desde distintas formas. Yo estoy siendo multifuncional. A la hora de estar acá, yo estoy siendo multifuncional porque primero estoy teniendo contacto con ustedes, al lado tengo el celular, puedo ver mensajes al celular, seguramente puedo encender televisión al lado y estoy viendo televisión, estoy siendo un ser multifuncional, ¿sí? Entonces estoy recibiendo información de muchísimas partes, pero en la cual yo tengo que saber apropiarme de esa información para saber qué utilizo y qué no utilizo, ¿sí? Un ejemplo, y ahora hago un paralelo muy bonito, lo que tiene que ver con los medios actuales, es que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo se enteraban y cómo llegaban las noticias. Y mira la época de hoy, los llevo a la época de hoy. En ese entonces, las personas no podían salir de sus casas, no podían salir, tenían que estar encerrados, como lo que estamos presenciando ahora. Estaban encerrados. ¿Y cómo se enteraban? Pues resulta que había una serie de personas que lo que hacían era que escribían en un papel lo que pasaba afuera. Y lo que hacían era que lo tiraban debajo de las casas para que las personas se enteraran de lo que pasaba afuera. Ahora están los medios de comunicación y en primera medida Internet, en la cual nos podemos enterar de lo que está pasando afuera, sin salir de casa. Entonces es un paralelo muy bonito a lo que es hoy, de cómo el mundo viene evolucionando en ese sentido, de lo que tiene que ver con lo online, y de qué utilización le debemos dar a esta herramienta como tal. Muchas gracias, Jason. Jason, acá te pregunta Héctor Gutiérrez. Hola, Héctor, qué bueno verte por acá nuevamente. Héctor pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado actual para dar una conferencia o tema? Bueno, eso sí eso depende mucho eso depende mucho, digamos que del contenido, de la importancia del tema. Seguramente todos los temas son importantes, pero en su medida de la investigación que yo haga del tema, ¿sí? Y de la investigación que yo haga del tema, yo tengo que hacer un filtro. En ese filtro yo empiezo a caracterizar qué información debo entregar dentro de la exposición, ¿sí? Por lo regular en la exposición, cuando yo estoy con público, entre 20 personas, 30 personas, por lo regular está entre 20 y 25 minutos, media hora, quizás está dado dentro de ese ámbito, pero tengo entendido que hay exposiciones que se vuelan 2, 3 horas, la verdad, no sé cómo hacen, seguramente es un tema, no sé qué tanta fibra tenga el tema para generar una exposición de 4 horas, de 3 horas, ¿sí? Sin embargo, eso viene desde la especialidad. Dependiendo de la especialidad y de la categoría de los participantes, del interés del tema, si es un tema, por ejemplo, científico, de grandes características, seguramente tendrá más tiempo por resolver inquietudes y dudas. Entonces yo creo que tiene que ver también con la investigación del tema como tal, del contenido que yo haya investigado, como tampoco tan corta, que no dure ni 5 minutos, ni 10 minutos, pero tan extensa que se haga y que se convierta de pronto aburrida. Entonces hay que manejar de pronto digamos, un término medio que nos facilite haber entregado una información asertiva y que el público haya quedado seguramente contento y agradecido con la información que recibió. No sé si de pronto alguien más por ahí tenga otra pregunta por hacer.
Julián se nos perdió. Jason, creo que Bueno, por hay aquí. una pregunta Bueno, aquí listo. de Jason Botero. Sí, Jason Botero. Y Listo, él te cuéntenos. hace la pregunta. Sí. ¿Y qué Ahí le por- recomiendas a una empresa para dirigirte al personal en las situaciones en las ¿Cómo? Perdón, cuales, repíteme nuevamente, por favor, sí. según dice en el escrito de Jason Botero, Sí. ¿qué recomiendas en una empresa para dirigirte al personal en las situaciones en las cuales las decisiones no son bien vistas o que son injustas? Bueno, Según lo que dice definitivamente, ahí. bien, gracias por la pregunta. Definitivamente hay que crear un área de comunicación organizacional. ¿Sí? El área de comunicación organizacional básicamente está al frente de un comunicador que responda a las necesidades eventuales de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales dentro de una organización. ¿Sí? Las áreas de comunicación dentro de las organizaciones son vitales para poder canalizar información. Lo que hace un área de comunicación es eso, crear espacios, innovar en alternativas y en herramientas que faciliten la interacción, que faciliten el clima organizacional dentro de la empresa, entre los empleados y sus jefes. ¿Sí? Lo que decía ahora, una empresa, cuando dentro de una empresa hay un área de comunicación, el área de comunicación empieza a detectar cuáles son las falencias, como haciendo un análisis DOFA, ¿sí? Algo muy parecido. Debilidades, fortalezas y demás en la parte comunicacional, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a investigar también y a hacer un análisis de qué es la mayor debilidad en cuanto a comunicación respecta dentro de la empresa. Entonces empieza a elaborar un periódico, elabora un boletín como comunicación alternativa para enlazar más la comunicación, empieza a hacer reuniones periódicas dentro de la organización para poder avanzar en ellas, discutir puntos acerca de las debilidades entre X y Y empleado, ¿cierto? Pero yo pensaría que lo primordial dentro de una empresa es crear un área de comunicación organizacional para que el clima dentro de la empresa pues ya sea mucho más fructífero. Sonia, muchas gracias a por respaldarme. Es que justo como que le pegaron a un animalito y sonó muy feo acá afuera de la casa. Entonces, digamos que era el perrito que está acá afuera del conjunto, que lo tenemos de mascota del conjunto. Entonces, bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Ahorita con la pregunta que hacía Héctor, algo que hemos buscado, y ahí complementando lo que dice Jackson, lo que dice Jason, es, digamos, hemos encontrado estudios neurocientíficos en los cuales las personas pueden estar concentradas 50 minutos en un mismo tema. En esa misma concordancia, digamos, estos webinars los estamos sacando aproximadamente de 50 minutos a 1 hora. Estamos buscando que sean en ese tiempo. Para que las personas puedan tener esa concentración, ustedes se puedan llevar esta información y sea muy puntual y no se empiecen a distraer y no se cansen. Lo pueden consultar, lo pueden buscar y bueno, son temas que también estamos aplicando dentro de la escuela para que ustedes puedan llevarse muchísimo mejor toda esta información. Sí, claro. Primero, como es una herramienta nueva que estamos utilizando, seguramente ustedes llevan una mayor experiencia en la utilización de ella, pero otras personas ingresan por primera vez. Entonces, digamos que, como lo decía antes, entender el lenguaje para poder adecuarme a la herramienta, ¿sí? Si no entiendo el lenguaje, no me puedo adecuar a la herramienta, entonces utilizo otra. Como hay muchas dentro de la mesa o sobre la mesa, ¿sí? Hay muchas. Entonces yo utilizo la que con mayor oportunidad se presente para mí y para yo poderme comunicar.
¿sí? Entonces, yo utilizo esa, con la que mejor me entienda, la que mejor lenguaje para mí sea en el momento en el que yo envíe el mensaje sea lo mejor para mí. Entonces yo utilizo y empiezo a buscar las herramientas y las plataformas que mayor me parecen a mí para poder enviar un mensaje, ¿sí? Entonces digamos que debemos adecuarnos, ¿sí? Seguramente existirán otras plataformas que a medida que van pasando los días nos vamos enfrentando con ellas. Ay, mira, esta otra herramienta nos llegó de sorpresa, ¿no? Pues utilicémosla y mira que entonces hicimos esto, hicimos lo otro y seguramente no lo entendimos lo suficiente y nos falta tiempo. Entonces, para esto se necesita tiempo, ¿sí? De tiempo para poder llegar a utilizarla, digamos, en una buena manera. Claro, creo que ahí viene todo un tema de alfabetización digital, de cómo nos empezamos a adecuar a todo este tipo de... Exacto, yo creo que eso es muy importante. Los lenguajes son importantes, como cuando usted va en un andén y por el otro andén va un amigo y su amigo le hace así. Ese es un lenguaje. Ese es un lenguaje, ¿cierto? Hay que entender ese lenguaje. Si su amigo le hizo así y usted no lo entiende, usted quedó mudo. Entonces dice, no entiendo su lenguaje. Es un lenguaje corporal y es comunicación. Y ahí fue, si usted lo entendió, fue asertivo. Solo con esa seña. Solo con esa seña. Lo mismo pasa con esto. Si una diapositiva está mal puesta, si el color no es el adecuado, si la letra que vemos acá de gracias es pegada y de pronto falta una letra, seguramente no fuimos asertivos en esa última diapositiva, pero seguramente todo lo entendemos. Entonces hay que analizar hasta el mínimo detalle para que no haya de pronto falencias en la asertividad y en la forma en que yo entregue el mensaje. Muchas gracias, Jason. Bueno, si no hay más preguntas, no me queda sino agradecerle a Jason por acompañarnos. Fue una excelente reunión, una excelente sesión. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, a Nativo por haberte invitado y por haber aceptado este espacio con la Escuela Living. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí, gusto en brindarles toda esta información que seguramente en un futuro cercano vamos a poder profundizar en ella y poder utilizar lo que mejor nos apropie en el momento actual, tanto para nuestras empresas como para nuestra persona como tal. Muchas gracias, Jason. A todas las personas que se inscribieron, les va a llegar tanto la presentación como la grabación de la sesión si se perdieron alguna parte y también la invitación a los otros procesos que vamos a seguir manejando. Nos están levantando la mano por acá. John, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, hola Julián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, caballero? Cuéntelo todo. Bien, bien. Una preguntita. Entré un poquito tarde, pero de pronto, en medio de una charla, cuando se plantean unos objetivos y a mitad de la charla uno se da cuenta de que se desvió del objetivo, ¿qué se puede hacer ahí? De una manera así, si parar ahí o seguir o... Bueno, eso sucede muy a menudo, pero hay que primero saber qué tipo de conectores debo utilizar cuando yo estoy manejando la palabra hablada en una exposición. Los conectores y los artículos, como el, la, los, y los conectores como el i, el o, el u, hay que saberlos utilizar en esos momentos, y los paréntesis. Si yo tengo que ser tan consciente, del momento que me desvíe de ese momento importante en mi exposición, que debo hacer lo suficiente en el momento y hacer las conexiones suficientes, utilizar los artículos adecuados para poder enlazar con la información que se me desperdició en el momento, que se me perdió en el momento. Hacer un paréntesis también es importante, como yo lo he hecho en 2 o 3 ocasiones acá en esta presentación, cuando hice el paréntesis de cómo se comunicaban entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo vine a representar en el momento de hoy, ¿sí? Entonces es saber hacer esos paréntesis para poder entrar información distinta dentro del tema
pero también, digamos, conectándola con el tema actual y saber utilizar lo que tiene que ver con los artículos y con los conectores que nos presenta el lenguaje hablado para poder tener una mayor organización en esas presentaciones. Si me salí del objetivo, téngalo por seguro que va a llegar en ese preciso momento que usted es tan consciente que va a utilizar el conector preciso para poder volver a conectar, ¿sí? Entonces, eso se nos presenta en el camino y hay que saber, digamos, utilizar ese lenguaje hablado en el momento para que no se nos presente, digamos, ese impasse cuando nos llega, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Jason. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una última pregunta? Claro, claro. ¿Con quién? Jason, cuando usted está dando un tema a un auditorio, ¿cuál es su preferencia acerca de las preguntas que surgen en el público o en el auditorio o en la persona que está recibiendo el tema? Muchas personas, cuando uno está dando un tema, les surgen dudas o preguntas. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Que las preguntas se hagan en el momento en que surjan, en el momento que está desarrollando el tema, o dejar las preguntas para el final? Muchas gracias por la pregunta, Héctor. Se manejan de dos maneras. Cuando uno empieza una exposición, uno dentro de la exposición, sí es permitido porque uno puede llegar a aclarar con el público de que si desean hacer preguntas durante la exposición la pueden hacer, porque es tan importante lo que estás diciendo que necesitas respuesta inmediata, porque seguramente cuando se termine la exposición o la pregunta ya no va a existir y la respuesta menos. Entonces se deben de tener a la mano las dos posibilidades. Así como cuando yo utilizo las técnicas de exposición, como hay un antes, una preparación, también hay un durante. Entonces, cuando yo estoy dentro de la exposición ya, estoy al frente del público, yo tengo que darles tanto la confianza al público de que si hacen una pregunta, yo le preste el suficiente interés para podérsela resolver, ¿sí? Porque seguramente esa pregunta, a su respuesta, a muchos les va a aclarar dudas, ¿sí? Y al final, igualmente van a presentarse también preguntas y vamos a presentarse respuestas. Claro está, que no se llenen tampoco de preguntas de unas 20, 30, 40, 50 preguntas que uno acabe, mejor dicho, a las 2 o 3 horas. Debe de haber un límite. Y eso lo propone, digamos que la organización del evento, la organización de lo que tiene que ver con la presentación de su exposición, en la cual digan, usted va a aceptar 10 preguntas, usted va a aceptar 15 preguntas, usted puede, o sea, dentro de la organización o la logística que se presente dentro del momento, usted puede dirigir su charla o su presentación en la cual hagan preguntas durante y al final, o solamente al final, pero se pueden dar de las dos, ¿sí? Se pueden dar de las dos. Yo creo que hay que prestarle la suficiente importancia, claro está, teniendo en cuenta que no sean preguntas, digamos, que no sean en número de preguntas que se vuelva como también pregunta-respuesta y que ya la exposición termine dándose de otra manera, ¿sí? No. Hay que tener un límite y hay que tener una organización en la cual uno permita, digamos, unas 10 preguntas durante la exposición y el resto de preguntas al final, unas 10 preguntas más, para poder aclarar las dudas. Entonces, yo creo que eso es cuestión de la logística que tenga que ver con la presentación de su exposición en el momento, con el grupo de colaboradores. Sonia Rubio pregunta, Jason, te pregunto si hay alguna técnica para evitar las muletillas. Para evitar las muletillas, pues la realidad, hay una técnica. Hay una técnica muy interesante. Cuando yo ya tengo la investigación del tema, cuando yo ya tengo los materiales, cuando yo ya tengo la estructura, cuando yo ya tengo todo listo y me faltan
4 días para para hacer mi presentación, lo que debo hacer es practicar todo el contenido y la información que he investigado. Y no es practicarlo una vez, hay que practicarlo 2, 3 veces, 4 veces. Utilizar el espejo como una técnica en la cual me va a mostrar cómo me estoy desenvolviendo en el momento cuando estoy entregando la información. Cuando yo me enfrento al espejo, me estoy enfrentando a mí mismo en ese momento, ¿sí? Que cuando ahí voy a reventar los miedos, porque hay muchos temores y hay muchos miedos cuando yo estoy frente al público, ¿sí? Pero para yo poder medir y estar, digamos, de una forma fresca frente al público, yo tengo que practicar lo que investigué. Si yo investigué todo hoy, téngalo por seguro que el día de mañana voy a tener más muletillas que el día que la presenté, son muletillas muy usuales dentro del público, ¿cierto? Es el y es el son muletillas que hay que ir medianamente somatizando, pero eso solamente lo haces conscientemente. Hay que hacerlo consciente, lo hacemos inconsciente. El el se hacen inconscientes y lo hago consciente cuando ya empiezo a quitar esa muletilla de mi jerga, de mi lenguaje actual, la quito, la elimino y empiezo a utilizar artículos y conectores que me permitan hilar los contenidos, porque un tema tiene diferentes contenidos, ¿sí? Entonces es más que todo eso. Por ahí me dicen que demuestra inseguridad, claro, total. Entonces es importante practicar y practicar y practicar. Si yo practico mi exposición, téngala por seguridad que va a ser la mejor exposición, va a ser la mejor. Si yo practico, cuando lo haga, estaré muy bien. Pero si no practico, cuando esté al frente, queré quitar el tablero y hacerme por detrás de él. Estaré de pronto funcionando con un lapicero en la mano. Esto genera inseguridad cuando tengo un lapicero en la mano y lo estoy moviendo. Entonces, utilizo mi herramienta, el cuerpo como forma de comunicación. El cuerpo comunica. Es importante entenderlo, que es una herramienta que tenemos que explotar, ¿sí? Y a veces no lo hacemos. Entonces, simplemente nos dirigimos a la información que está en la cartelera o a la información que, mira, yo tengo este papel lleno de información, pero yo todo esto no lo expongo. Yo todo esto lo retrato con mi cuerpo, lo expreso con mi cuerpo y cada vez que voy avanzando voy utilizando otros elementos importantes que me ayuden a avanzar en la información. Entonces, saco lo más importante y lo expreso y lo practico siempre. Bueno, Jason, ya como que no hay más preguntas, no escribieron más, por acá ya escribieron que gracias. Marcela nos dice que si le podemos enviar la grabación a todos las personas que se inscribieron para esta sesión. Mañana les va a llegar tanto la presentación de Jason como la grabación y todos los procesos que vamos a seguir desarrollando. Acá les acabo de poner en el chat la invitación. Vamos a tener hoy, como todos los días del mes de abril, a las 9 de la noche, la sesión de meditación para conciliar el sueño. Es un tema de meditación y sonoterapia para que se inscriban, es totalmente gratuito y vamos todas las noches de lunes a domingo hasta que finalice el mes de abril. Bueno, Jason, creo que no es más, te agradezco muchísimo nuevamente el haber aceptado esta invitación, el estar acá con nosotros, excelente espacio y bueno, espero más adelante poder tenerte nuevamente acá con la Escuela Living. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento por haber enviado esta información a ustedes. Espero que todos los participantes hayan quedado a gusto con toda la información que pudimos enviar en este momento y espero poderme ver pronto nuevamente profundizando en estos temas de comunicación y escogiendo pues más tácticos con el tema. Muchas gracias, Diego. Un abrazo muy grande. Perfecto. Un saludo para todos, que tengan una excelente noche. Hasta pronto, feliz noche. Gracias.